En el corazón de Roma, donde los siglos se apilan como ladrillos y las oraciones resuenan entre columnas eternas, un momento crucial se acerca. Con el pontificado de Francisco llegando a su final, una pregunta arde en el silencio sagrado del Vaticano. ¿Quién será el siguiente en vestir de blanco? Hoy, los ojos del mundo, creyentes o no, se dirigen a una lista silenciosa, sellada tras muros de piedra y votos de secreto. 10 nombres, 10 destinos posibles, 10 maneras distintas de conducir a la Iglesia hacia el mañana. 1. Cardenal Peter Erdo, el guardián de la tradición en el corazón de Europa del Este, donde las antiguas catedrales resisten como testigos de una fe que se niega a desaparecer, emerge la figura del cardenal Peter Erdo. Nacido en Hungría, su rostro sereno y su mirada firme lo han convertido en una autoridad moral para quienes creen que la Iglesia no debe adaptarse al mundo, sino recordar al mundo quién es. Erdo no habla en eslogans modernos, habla con los ecos del pasado. En Minodice, un tiempo donde muchos piden cambios, él pide fidelidad. En un mundo donde la liturgia se vuelve a veces espectáculo, él la devuelve al silencio sagrado. Defensor de la misa tradicional, de la doctrina canónica y de los valores inquebrantables de la familia, no se desvía ni un paso del dogma que ha sostenido a la Iglesia durante siglos. Sus discursos no buscan aplausos, buscan raíces. Para él, el alma de la Iglesia está en lo eterno, no en lo transitorio. Y sin embargo, esa misma fuerza que lo hace respetado en círculos conservadores también despierta recelo. ¿Cómo guiar a una Iglesia global, donde millones de jóvenes sienten que ya no tienen un lugar? ¿Puede un pastor guiar con mano firme, sin cerrar puertas? ¿O su fidelidad férrea se volvería un muro que aísla más que protege? Si Peter Erdo se convirtiera en papa, sería el símbolo de una Iglesia que decide no evolucionar, sino profundizar, no avanzar, sino resistir, no adaptarse, sino recordar. 2. Cardenal Sean O'Malley, el sanador en la otra orilla del catolicismo contemporáneo se alza la figura cálida y serena del cardenal Sean O'Malley, el franciscano que no temió entrar en el epicentro del dolor. Nacido en Ohio, pero moldeado por las calles de Boston, O'Malley llegó cuando el escándalo de los abusos había dejado a la Iglesia hecha cenizas. Donde otros se excusaron, él escuchó. Donde otros callaron, él habló. Donde otros protegieron instituciones, él abrazó a las víctimas. Su sotana marrón, su barba blanca y su mirada compasiva no son solo imagen, son mensaje. Representa una Iglesia humilde, con sandalias en lugar de tronos, con manos tendidas en lugar de dedos acusadores. En Boston, reformó desde las entrañas, impulsó medidas de transparencia, dio nombres, abrió archivos y sobre todo, pidió perdón. Pero su misión no termina en la reparación. O'Malley es también un defensor firme de la justicia social. Habla de migración, de pobreza, de sanidad universal. Cree que la Iglesia no solo debe consolar, sino transformar. Su lenguaje pastoral, su cercanía con el pueblo y su profunda humanidad podrían hacer de él un papa para los tiempos rotos. Sin embargo, no todos lo verían así. Su enfoque abierto, su sensibilidad progresista y su deseo de reforma podrían generar fricciones con sectores conservadores que aún quieren ver en el Papa una figura doctrinal, no un terapeuta global. Si O'Malley asciende al papado, la Iglesia podría convertirse en un hospital de campaña, como él mismo ha dicho tantas veces. Pero también podría enfrentar la resistencia de quienes ven en sus reformas una amenaza a lo sagrado. Uno quiere preservar, el otro sanar. Uno se arrodilla ante la tradición,
El otro se inclina ante la herida, pero ambos, en lo más profundo, desean lo mismo: una iglesia viva, fiel, luminosa. La diferencia está en cómo llegar a ella. ¿Debe la iglesia ser fortaleza o refugio? ¿Muralla o herida abierta? En esta primera encrucijada se define mucho más que un nombre. Se define un camino. 3. Cardenal Christoph Schönborn. El diplomático en una iglesia marcada por siglos de certezas y absolutos. Christoph Schönborn representa la rara figura del mediador. Arzobispo de Viena, discípulo intelectual del Papa Benedicto XVI y uno de los principales artífices del catecismo de la Iglesia Católica en los años 90, Schönborn no es solo un teólogo, es un artesano del lenguaje de la fe. Pero a diferencia de otros guardianes del dogma, él no empuña la tradición como espada, sino como puente. Su teología es profunda, pero su mirada es suave. Cree que la verdad no debe gritar para ser escuchada, y que la firmeza no está reñida con la compasión. Durante décadas ha sido una figura clave en el diálogo ecuménico y en las relaciones interreligiosas. Ha conversado con ortodoxos, protestantes, judíos y musulmanes, no como adversarios, sino como hermanos. Ha promovido el entendimiento mutuo, incluso cuando otros optaban por levantar muros de desconfianza. Pero esa vocación de apertura le ha traído críticas. Hay quienes lo acusan de ambigüedad, de no trazar líneas claras, de diluir la doctrina en nombre del consenso. Se le ha reprochado su lenguaje matizado sobre temas como la homosexualidad, la comunión de los divorciados vueltos a casar o la interpretación contextual de la moral. ¿Puede un papa ser conciliador sin perder el pulso de la verdad? ¿Hasta qué punto se puede dialogar con el mundo sin perder el alma? Si Schönborn llegara al trono pontificio, la Iglesia probablemente vería una nueva era de apertura diplomática. Una era de moderación, de escucha, pero también una era en la que el límite entre la misericordia y la relativización doctrinal sería puesto a prueba, como nunca antes. 4. Cardenal Jean-Claude Hollerich. El visionario global desde Luxemburgo, un país pequeño, ha emergido una de las voces más resonantes del catolicismo del siglo XXI. Jean-Claude Hollerich no mira a la Iglesia desde el trono de Europa. La mira desde sus periferias: África, Asia, América Latina, las aldeas que aún rezan, las ciudades que ya no creen, los jóvenes que han abandonado, las madres que aún esperan. Hollerich no ve en la Iglesia una reliquia que debe protegerse, sino una llama que debe avivarse. Presidente de la Comisión de Conferencias Episcopales de la Unión Europea, su enfoque es radicalmente pastoral. Cree que la Iglesia no debe ser la voz que juzga desde el púlpito, sino la mano que levanta desde el suelo. Sus prioridades son claras: la dignidad del migrante, el grito del planeta, la inclusión del diferente, la justicia frente a la desigualdad. Su agenda está impregnada de la doctrina social de la Iglesia, pero también de un profundo deseo de aggiornamento, una puesta al día real, no simbólica. Sin embargo, Hollerich no es ingenuo. Sabe que sus posturas, como la necesidad de repensar el papel de la mujer en la Iglesia, su visión pastoral sobre las uniones del mismo sexo o su crítica a estructuras eclesiales demasiado cerradas, le han ganado enemigos. En los pasillos del Vaticano, su nombre resuena con esperanza y con temor a partes iguales. ¿Es un reformador que salvará a la Iglesia del desierto espiritual de la indiferencia? ¿O un progresista que la empujará a una crisis aún más profunda? Lo cierto es que si Hollerich se convierte en papa, su pontificado no será tranquilo, será un terremoto, un despertar, una oportunidad o un riesgo. Schönborn quiere unir sin romper. Hollerich quiere reconstruir aunque haya que derribar. El primero susurra desde el centro, el segundo grita desde los márgenes.
Ambos creen que la Iglesia debe abrirse, pero difieren en cuánto, en cómo y sobre todo, en por qué. ¿Debe la Iglesia adaptarse para no morir? ¿O mantenerse firme para no traicionarse? Estos dos cardenales nos enfrentan a una pregunta inquietante. ¿Es posible tender puentes sin dejar de ser roca? 5. Cardenal Mark Ouellet, la mano firme en una iglesia sacudida por escándalos, confusión doctrinal y tensiones internas. Hay quienes no buscan carisma, sino control, orden, disciplina. Y ahí, en medio del caos, surge Mark Ouellet, canadiense, políglota, académico. Ouellet no conquista con palabras emocionales, sino con su precisión metódica. Es un hombre que conoce los mecanismos internos de la Iglesia como un cirujano conoce cada vena del cuerpo humano. Durante años, fue prefecto de la Congregación para los Obispos, uno de los puestos más estratégicos del Vaticano. Desde allí, nombró, observó, evaluó, vio la Iglesia por dentro, no como templo espiritual, sino como estructura global, con jerarquías, conflictos, líneas de poder. Y ahí, donde muchos ven burocracia, él ve vocación de servicio. Su teología es sólida, profundamente enraizada en la tradición. No busca reformular dogmas, sino reafirmarlos. Cree que la Iglesia no debe ser arrastrada por las modas culturales, sino mantenerse como faro inamovible frente al oleaje del mundo. Como papa, Ouellet sería meticuloso, prudente, firme, ideal para una época donde la desorientación amenaza con desgarrar la unidad. Sin embargo, su mismo estilo, tan institucional, tan jerárquico, podría ser visto como distante. En un mundo que anhela cercanía, ¿bastará con gobernar bien? ¿Puede una mano firme sostener corazones fracturados? Porque en la Iglesia actual muchos no solo piden estabilidad, piden consuelo. Cardenal Luis Antonio Tagle, el comunicador global, y desde el otro lado del planeta llega una voz distinta, más cálida, más humana, más cercana. Luis Antonio Tagle no necesita levantar la voz para ser escuchado. Su sola presencia genera confianza. Su sonrisa humilde, su historia personal, nacido en una familia sencilla en Filipinas, lo convierten en uno de los rostros más accesibles del catolicismo contemporáneo. Tagle es un puente viviente entre culturas, entre generaciones, entre tradición y modernidad. Ha predicado en los barrios pobres de Manila y ha debatido en los auditorios del Vaticano. Habla con los migrantes, con los estudiantes, con los que dudan, porque para él, el Papa no es solo un maestro, también es un hermano. Su estilo pastoral se centra en la escucha activa, en la compasión, en el dolor compartido. Cree que la Iglesia no puede seguir hablando de misericordia si no está dispuesta a practicarla. Por eso ha defendido con fuerza temas como la dignidad de los refugiados, el cuidado del medio ambiente y el rol de la mujer dentro de la Iglesia. Y ahí está el dilema. Sus posturas, progresistas para algunos, necesarias para otros, generan inquietud. Tagle habla de ternura, pero en los pasillos más tradicionales del Vaticano, esa ternura es vista como una amenaza velada al orden sagrado. ¿Sería él un papa que une o que divide? ¿Una voz de consuelo o un relámpago de cambio? Lo cierto es que su figura emociona, inspira, y eso, para una iglesia que ha perdido millones de fieles, podría ser su mayor virtud o su mayor riesgo. Ouellet representa el orden, Tagle, la cercanía. Uno gobierna desde la estructura, el otro desde el corazón. Ambos aman a la iglesia, pero la miran desde ángulos distintos. ¿Qué se necesita más en este momento? ¿Una brújula institucional o un abrazo global? La elección entre estos dos no es solo técnica, es espiritual. Es una pregunta lanzada al alma del catolicismo contemporáneo. ¿Debemos consolidar lo que somos
o atrevernos a escuchar lo que podríamos llegar a ser. 7. Cardenal Robert Sara, el campeón del dogma en medio de un mundo que cambia a velocidad vertiginosa, donde las fronteras morales se difuminan y la fe parece ceder ante el ruido del relativismo. Hay una figura que se yergue como un monumento al silencio. El cardenal Robert Sara. Nacido en Guinea, África, Sara no se formó entre los lujos de Europa, sino entre la pobreza y la sencillez de una tierra donde la fe aún se vive con los pies descalzos. Desde joven, supo que la iglesia no era solo refugio espiritual, sino esperanza real para los oprimidos. Pero también entendió que esa esperanza debía tener forma, orden, claridad. Su espiritualidad es austera, su teología firme y su visión radicalmente vertical. Dios primero, el tinintosintus, mundo después. Sara defiende la misa tradicional con la fuerza de quien cree que la liturgia es la respiración del alma. Ve en la Eucaristía un misterio que debe vivirse con solemnidad, no con modernidades. Y considera que, cuando la Iglesia intenta parecerse demasiado al mundo, pierde lo único que la hace sagrada. Se opone con contundencia al aborto, a la eutanasia, a la redefinición del matrimonio. Cree que el sacerdocio debe mantenerse exclusivamente masculino y que el celibato no es una opción, sino una vocación sagrada. Para Sara, la Iglesia no necesita aggiornamento, necesita arrepentimiento. Y por eso es amado, por eso es temido. Para los tradicionalistas, Sara es un faro en la niebla. Para los reformistas, una puerta cerrada con cerrojo. ¿Puede un papa así guiar una iglesia global, donde millones claman por inclusión, por reforma, por escucha? Si Robert Sara ascendiera al trono de Pedro, el catolicismo regresaría a su núcleo más rígido y reverente. Pero ese regreso sería restauración o ruptura, claridad o aislamiento, santidad o nostalgia. 8. Cardenal Pietro Parolin, el estratega diplomático. Sí, Sara representa la defensa dogmática, Pietro Parolin representa la inteligencia política. Donde uno habla desde el altar, el otro se mueve en los pasillos del poder. Donde uno levanta el evangelio, el otro firma tratados. Parolin no grita, susurra, no confronta, calcula. Es un diplomático de carrera, italiano, secretario de Estado del Vaticano. Su firma ha estado en algunas de las negociaciones más delicadas del siglo XXI, desde acuerdos con China sobre el nombramiento de obispos hasta diálogos secretos con naciones en conflicto. Habla varios idiomas, no solo lingüísticos, sino estratégicos. Sabe leer a los líderes, entiende cómo se mueve el tablero geopolítico. Y en un mundo donde la Iglesia necesita más que carisma para mantenerse influyente, Parolin es un comodín que pocos pueden subestimar. Pero eso mismo lo convierte en una figura ambigua, porque la diplomacia, aunque necesaria, siempre tiene un precio. Y muchos se preguntan, ¿ha cedido demasiado en nombre del diálogo? ¿Ha suavizado la doctrina para mantener la paz? ¿Puede alguien tan cercano al poder comprender realmente la voz rota del pueblo, del campesino, del creyente sin nombre? Como papa, Parolin encarnaría una figura pragmática, un constructor de equilibrios. Pero su estilo reservado, casi impersonal, podría generar desconfianza. ¿Puede un estratega convertirse en pastor? ¿O será que, en este tiempo de guerras y caos, el espíritu busca precisamente a alguien que sepa moverse entre sombras sin perder la luz? Sara impone con la verdad. Parolin negocia con la realidad. Uno quiere una iglesia clara como una espada. El otro, una iglesia ágil como el agua. Ambos, sin embargo, representan poder, pero no el mismo tipo de poder.
¿Queremos un papa que proclame sin temblar o uno que sepa cuándo callar para lograr más? En esta encrucijada no solo se define una elección, se define el alma misma de la autoridad católica, dogma o diplomacia, confesión o conversación. 9. Cardenal Angelo Scola, el pacificador intelectual. En un mundo acelerado, donde lo urgente eclipsa lo esencial, el cardenal Angelo Scola es una figura que obliga a detenerse, no para reaccionar, sino para pensar. Nacido en Malgrate, Italia, y formado en los círculos más prestigiosos de la filosofía y la teología europea, Scola ha consagrado su vida al cruce entre dos columnas vertebrales de la civilización: fe y razón. Fue arzobispo de Milán, pero más allá de su rol administrativo, siempre fue visto como un pensador, un hombre que escribe antes de hablar, que reflexiona antes de decidir, que duda, no por falta de fe, sino por respeto a su profundidad. Scola no es un reformista impetuoso, tampoco un conservador inamovible. Es, sobre todo, un intelectual cristiano que cree que los grandes desafíos de la Iglesia no pueden resolverse con discursos fáciles, sino con pensamiento profundo. Su vida ha estado dedicada al diálogo entre religiones, a tender puentes con las ciencias humanas y a repensar lo que significa ser católico en un mundo que ya no espera respuestas, sino preguntas verdaderas. Pero ahí también radica su dilema, porque mientras él se sumerge en encíclicas, conferencias y tratados, millones de fieles se ahogan en realidades crudas: pobreza, abandono, heridas no sanadas. Y entonces surge la gran pregunta: ¿puede un papa filósofo llorar con su pueblo? ¿Puede alguien tan formado entender al que nunca terminó la escuela? ¿O será, como temen algunos, un líder de cabeza brillante, pero de manos distantes? Si Angelo Scola llega al papado, podríamos vivir una nueva primavera intelectual para la Iglesia. Pero también podría abrirse una distancia emocional que muchos, hoy, ya no están dispuestos a soportar. 10. Cardenal Angelo de Donatis. El custodio apostólico a pocos metros de la tumba de Pedro, camina un hombre que nunca soñó con poder, pero que ha sido testigo silencioso de su funcionamiento. Angelo de Donatis, vicario general de Roma. Mano derecha del Papa Francisco. Guardián pastoral de la diócesis más compleja del mundo. De Donatis no es una figura mediática, no suele ocupar titulares. Su liderazgo no se mide en reformas estructurales, sino en gestos cotidianos. Escuchar a un seminarista, visitar una cárcel, acompañar en silencio a una viuda. Para muchos, encarna la esencia del pastor que huele a oveja, y esa fidelidad discreta le ha ganado la confianza absoluta del Papa actual. Su visión de Iglesia es clara, humilde, compasiva, abierta a las periferias. Cree en una Iglesia menos institucional y más cercana, menos ocupada en ceremonias y más comprometida con los heridos del camino. En los años más duros del pontificado de Francisco, él ha sido una figura de equilibrio, de continuidad, de lealtad. Pero justo ahí está la paradoja, porque en un momento en que muchos católicos piden un giro, una ruptura con el status quo, una voz nueva, de Donatis representa todo lo contrario. Es, en muchos sentidos, la continuidad encarnada. ¿Puede un papa así guiar a una iglesia que no solo está fragmentada, sino impaciente? ¿O sería su elección una señal de que el Vaticano no está dispuesto a cambiar de rumbo? Si de Donatis se convierte en papa, la Iglesia apostaría por un liderazgo pastoral, silencioso, profundo. Pero el mundo podría leerlo como un gesto de inmovilidad. Y en tiempos de tormenta, inmóvil no siempre significa firme. Scola representa la razón. De Donatis, la ternura. Uno construye con ideas, el otro con presencia.
Ambos podrían ser papas, pero solo uno podría tocar, verdaderamente, el alma de esta generación. ¿Queremos un pontificado de encíclicas o de abrazos? ¿Un papa que ilumine desde el escritorio o que camine descalzo por los barrios olvidados? La respuesta a esa pregunta marcará no solo un nombre, sino el tipo de iglesia que heredará el futuro. La elección que se avecina no es solo litúrgica, no es solo institucional, ni siquiera es exclusivamente católica. Es, en lo más profundo, una decisión que refleja el alma del tiempo que habitamos. Porque cuando el humo blanco se eleve en el cielo de Roma, no solo anunciaremos un nombre, estaremos revelando un mensaje al mundo. El rostro que asome por la ventana de San Pedro no será solo el de un hombre vestido de blanco. Será el espejo de nuestras tensiones, de nuestros deseos, de nuestras fracturas. Queremos una iglesia que defienda su historia con uñas y dientes, como quien protege un tesoro enterrado bajo siglos de mármol. O una iglesia que se atreva a dejar atrás los escudos, que salga al polvo del camino, aunque eso implique equivocarse, arriesgar, mancharse. Algunos anhelan el regreso, otros la revolución, pero quizá lo que realmente necesitamos es una reconciliación. Una iglesia que no tenga miedo de llorar con los que sufren, pero que tampoco tenga miedo de hablar con verdad en un mundo confundido. Una iglesia que no cierre puertas, pero que tampoco borre los límites. Una iglesia que sepa decir sí al amor, no a la indiferencia y espera al juicio. Una iglesia que no elija entre pasado y futuro, sino que los abrace a ambos con la misma ternura con la que Cristo abrazó su cruz. Porque más allá de ideologías, liturgias o disputas doctrinales, hay algo que no cambia: la sed del ser humano por sentido, por pertenencia, por trascendencia. En ese rincón silencioso del alma, donde ya no llegan los discursos, ni los trending topics, ni las estadísticas, solo queda una pregunta: ¿quién nos hablará ahora en nombre de lo eterno? ¿Quién tendrá el valor y la humildad de recordarnos que no somos dioses, pero tampoco desechos? El mundo mira al Vaticano, sí, pero no con ojos de turista, sino con los ojos de quien busca, tal vez por última vez, un lugar donde la fe aún tenga voz y el amor aún tenga cuerpo. Y tú, cuando mires esa ventana, cuando el nuevo Papa alce su mano, ¿qué estarás esperando ver? Pero esta no fue la única herida que marcó a la iglesia. Hubo otra, más silenciosa, más profunda. Una separación que, siglos después, todavía pesa sobre el altar de la historia. Si quieres entender cómo dos ramas de una misma fe tomaron caminos distintos, sigue con esta historia. La verdadera causa de la división entre la Iglesia católica y la ortodoxa